Mario, es un placer, es una alegría que por fin podamos grabar este episodio de podcast. Tú que estás siendo uno de los líderes del uso de la IA en nuestra organización y que siempre estás contándonos lo último que estás descubriendo y cómo lo podemos usar y cómo podemos ser más productivos y pues que además se lo puedas contar ahora a la gente, así que bienvenido. Muchas gracias por darme la oportunidad de tener este medio en el cual puedo contar más cositas sobre esto. La verdad que es algo que siempre me entra la curiosidad de poder compartirla, ¿no? Veo mucha gente compartiéndola y que tenga la oportunidad de hacerlo por aquí. Es una alegría para mí. Muchas gracias. Pues a ver, se ve que te está encantando la evolución que estamos viendo. Tú que además empezaste a trabajar con buenas prácticas en la era pre-IA, digamos, en las que todavía no habían explotado los LLM. Entonces aquí has visto un antes y un después y estás viendo cómo está cambiando todo y cómo nos está impactando el uso de la IA a nivel global, pero también a nivel del InMind, en nuestros trabajos con colaboradores, clientes, que estás viendo que el cambio es. Pues es un cambio ciertamente que está siendo muy rápido. Es decir, uno puede estar al día de las innovaciones que están ocurriendo. Y de cierta manera hay que experimentar mucho, ¿no? Hay que explotar la experimentación lo máximo posible porque vas descubriendo nuevos caminos por los cuales tirar, ¿no? Desde el principio del todo, recuerdo que empezamos eso con completado de código, que incluso solo con esa parte de completado de código se podía hacer cuestiones muy interesantes como hacer el primer prompting engineer que escribíamos comentarios en esos ficheros para un poco describir qué es lo que tenía que hacer ese fichero, cómo se tenía que completar ese código, ¿no? Y claro, esa forma de trabajar se ha devaluado rápidamente. Ya ahora tenemos elementos como los chats integrados en los IDE, tenemos capacidad de extraer contexto con shortcuts, algo similar como lo que ha pasado con refactoring, ¿no? Que en refactoring Martin Fowler nos explica unas recetas que las podríamos hacer a mano, pero los IDEs nos han dado shortcuts para ejecutarlas automáticamente. Y algo parecido está pasando con los IDEs que tienen inteligencia artificial o que integran extensiones, que nos están dando herramientas para tener menos necesidad de hacerlos a mano, de tener que escribir tanto, de tener que copiar y pegar. Entonces, el tema está siendo que hay que experimentar bastante para ver si esas nuevas propuestas que nos ofrecen, que al final son experimentos, nos pueden encajar en nuestro flujo, ¿no? Y veo bastantes cosas muy interesantes y creo que el desafío va a estar en discernir qué elementos nos pueden aportar y cuáles no. Entonces, al principio era lo más sencillo, porque cuando tenías solo el completado, sabías qué elemento tenías que tirar. Ahora tienes el chat, tienes un agente, se te va integrando incluso en GitHub, en los repositorios, ya lo tienes ahí mismo, ni siquiera necesitas tener de un IDE en local. Es un desafío grande y creo que quizás vas a tocar como la necesidad de que en algún momento la velocidad pare, ¿no? Para poder encajar todo. Pero de todas maneras es eso, ir probando, ir iterando y encajar las cosas que realmente tengan fundamento. Eh, Ahora mismo, en el punto que estoy haciendo de innovación y de consolidamiento, es la parte de las ediciones multifichero, de ver cómo encajar esa capacidad en un flujo en el cual sea rentable, ¿no? El código, porque sí, ahora puede editar muchos ficheros a la vez, pero ¿hasta qué punto tenemos control de eso, ¿no? Eso es interesante de valorar. Y ahí estamos investigando. O sea, ¿te preocupa que la IA modifique muchos ficheros del proyecto y no sepamos lo que ha hecho y estemos perdiendo el control, ¿no? Exacto. Está viendo la ola esta del bytecoding que va un poco de la mano con este concepto, de que ahora la IA es capaz de editar esos ficheros. Y la idea esencial del bytecoding es como que nos despreocupemos un poco de cómo se está generando ese código, ¿no? Y de cierta manera, cuando nos salten errores, pues pasarle esos errores para que la misma ella la resuelva.
con lo cual nos desapegamos totalmente del código. Y la preocupación es que llega un momento que la acumulación de errores hace que aunque eso tenga una potencia enorme, sea incapaz de hacerlo, porque llega un punto de no retorno y que aquello, por muchos fixes que le intenta meter, se rompe otro. Es como el típico, los topitos estos que salen en los videojuegos, que tú le das uno, sale otro por aquí, pasa algo similar. Eso sería un poco la imagen visual de lo que ocurre en proyectos que ya no son de fin de semana. Mm. Porque no hay que olvidar que a día de hoy lo que hace la IA es más o menos lo que harían humanos, lo cual significa que introducen bugs como errores en tiempo de ejecución, pero también problemas de seguridad, problemas de todo tipo. Cualquier problema que una persona podría introducir, la IA también. Sí, y sobre todo de que del 100, de 100 ejemplos que a lo mejor ha tenido la IA para poder reproducir ese código, 80 tienen ese problema de que van a introducir pues, ese tipo de errores de seguridad, de rendimiento, de condiciones de carrera, etcétera, etcétera. Y va a ser muy probable, por tanto, que ocurra eso. Entonces, sí que nos da la potencia para hacerlo, pero ese 30%, ¿no? Se habla mucho de 70%, 30%, 70% generado por IA y el 30% generado por humanos, ¿no? Pero que ese 30% es lo que realmente le da ese valor a ese software. Ese 30% de cómo modularizar el proyecto, ese 30% de saber que esta aplicación va a explotar cuando tengas millones de usuarios, ese 30% de necesitamos encajar esta nueva integración, nuestro código tiene que ser capaz de hacerlo, como no ha habido ese 30%, no va a ser capaz, pero como si hay personas que tienen esa capacidad de decir, pues vamos a extraer en diferentes artefactos que sean lo menos acoplados posibles para poder desencajar y encajar, ¿no? Y eso es lo que te puede hacer un software de éxito, realmente. Mm. Yo la sensación que tengo y que de alguna manera mm, me, me causa un poco de preocupación es que se muestra mucho esto de generar código, pero solo con productos o proyectos que no tienen más recorrido que algo personal o pruebas de concepto, que eso para eso está perfecto, para prototipo. Yo creo que es lo mejor que hay. Para hacer, decir, quiero validar esto rápidamente y simplemente quiero visualizarlo, ¿no? Y tirarlo a la basura. Pero yo creo que podríamos hacer algo más que eso. O sea, tengo la sensación de que tenemos la capacidad de coger lo mejor de ambos mundos y hacer un mejor proyecto. Mm. Hay cosas como que la IA te genere test, que si no se lo pides no te lo va a hacer, y es fundamental para que el código se pueda mantener. ¿Qué tal, qué tal se comporta cuando estás programando con Copilot y demás asistentes, cualquier LLM o con Cursor? No sé, ahora nos contarás qué herramientas te gustan y cómo las usas. Am, ¿Qué es lo que, sabes, cuál es la mejor forma de sacarle un buen rendimiento a esta herramienta? Si hablamos, vamos a hablar de los test, digamos que si lo pedimos que tenemos una clase, ¿no? Típica situación de que queremos generar un arnés de seguridad, ¿no? Em, ¿Es capaz de hacer los test? ¿Qué ocurre? Que los test no solamente tienen que cubrir ciertos casos que se pueden evidenciar de la lógica, sino o quieres cubrirle que todo el flujo de ejecución sea cubierto al 100%, ¿no? El tema de la cobertura. Eso realmente no te garantiza muchas cosas, sino realmente lo que quieres es que te cubra ciertas lógicas de negocio, ciertas reglas, ciertos criterios de aceptación, ¿no? Que no son solo ejecutar el código una vez y que tengas el 100% de cobertura, sino que son ejecuciones, varias ejecuciones sobre el mismo código para dar un resultado. Y eso a veces no lo hace muy bien, a no ser que seas muy específico. Y si eres muy específico, realmente estás programando, entonces solo estás elevando un nivel de abstracción, ¿no? Y por otro lado, realmente creo que una de las cosas más potentes que creo que no se están hablando es que si te curras buenos ejemplos en tu base de código,
ahí sí, una generación automática de calidad es posible. Es decir, si de cierta manera ve el patrón de cómo escribe los nombres de los test, cómo estructura los test en diferentes, en el patrón, por ejemplo, aquí vemos de por qué separa ciertas cosas, cómo abstrae ciertas partes de los test en ¿cómo se llama? Funciones de utilidad, para que sea más legible el test y no sean tronchos grandes de preparación, de ejecución y de aserción. Eso es capaz de reproducirlo porque realmente en los ejemplos hay mucha información implícita que si tuvieses que escribir la mano dirías, ¿para qué voy a escribir toda esta mano si lo puedo escribir yo directamente en vez de escribir un párrafo gigante? Pues si te curras eh, unos buenos ejemplos con artesanía, luego generar código a partir de eso, de decirle, básate en esto, genérame esto, solo tienes que cambiar 5 cosas, o a lo mejor no cambiar nada porque es tan parecido a lo que tenía que generar que, que te ahorraba bastante tiempo. Y, y es bastante impactante. Y es algo que no he escuchado mucho. Se habla más de vamos a ser específicos con el prompt, etcétera, etcétera. Cuando los ejemplos son una de las cosas más potentes y aprendemos mucho como seres humanos de esa manera. Vemos cómo lo hace otra persona e intentamos reproducirlo, ¿no? Entonces, tenemos que verlo de esa manera también. Claro, que es verdad que se habla tanto de que la gente tiene que ser prompt engineer en el futuro, e incluso hay puestos de trabajo ahora, pero de lo que nos está hablando es que cuando tú programas sabiendo cómo tienes que hacerlo para que el código sea mantenible o sostenible y sabes cuidar la arquitectura y todas las utilities, ¿no? Scalability, security, maintainability, todas esas cosas, tú empiezas a programar y lo que sucede es que el LLM es capaz de clonarte con bastante precisión. Es decir, es bastante eficaz entendiendo qué quieres hacer, replicando eso, de manera que te ves como antes veíamos la diferencia entre el IDE y el editor de texto plano, en que el IDE ya te sugería lo que tú querías hacer y tecleabas menos. Y esto es un paso o unos cuantos pasos más allá, que tú no solamente tecleas menos, sino que además tiene sentido, es como si tuvieras varias veces tú programando, ¿no? Eso es así. Estamos haciendo niveles de autocompletado mayores a mayor escala, porque ahora ya no es en la línea de código, sino ficheros enteros, carpetas. Imagínate el ejemplo siguiente, ¿no? Tenemos un módulo en el cual estás haciendo ciertos cálculos y ahí lo tienes desglosado en las diferentes carpetas típicas de arquitectura hexagonal y toda la cuestión. Y por lo que sea necesitas otro módulo que haga otro cálculo, pero más o menos se va a estructurar de la misma manera. Ya lo tienes en cuenta. Entonces, ahí en el chat lo que estamos probando es, le pasas por contexto la carpeta, porque ahora mismo con la herramienta que más trabajamos con GitHub Copilot, ahora mismo puedes pasarle por contexto, decirle, en base a esta carpeta, replica la estructura, la forma de cómo has testeado, etcétera, etcétera, pero ahora el cálculo se llama así y la regla que tienes que cumplir del cálculo es, yo qué sé, un ratio, esto entre esto por 100, ¿no? Y te lo hace. O sea, te ahorra una cantidad de tiempo de escribir código que es impresionante y por tanto hace que el escribir código, el coste se vaya tendiendo a cero en fase de desarrollo, ¿no? Es decir, ahora no es una constante el valor, porque no vale lo mismo escribir al principio que al final, sino que va diciendo, pues ya tengo un ejemplo, eso me ha costado X cantidad monetaria, pero los siguientes módulos a lo mejor el coste se va tendiendo a cero. Eso es un cambio bastante grande. Mm. Es lo de hace un montón de años Joel Spolsky, que es entre otras muchas cosas, el que creó Stack Overflow, hablaba del 10x developer, como el que produce 10 veces más, ¿no? Que decía, bueno, pues si hay un developer que puede ser 10 veces más productivo que otro. Y ahora lo que parece es que no hay necesidad de que te compares con otra persona, sino que con estas herramientas tú puedes ser 10 veces tú. Sí, impresionantemente, pero sí, que se te amplían las capacidades. Yo en mi experiencia personal he ampliado la capacidad de desarrollar interfaces, por ejemplo, en frontend, ¿no? Que si yo lo tuviese que hacer a mano, sería para mí un esfuerzo muy grande, pero ahora podemos ser capaces de pasarle un diseño en el chat del IDE y decirle, necesito que me hagas una maquetación del diseño este que está hecho en Figma, que has sacado una captura de pantalla,
y que me des el código HTML y CSS o JSX si estás haciendo algo React, y ya te da un boilerplate que más o menos se parece. Quizás haya que ajustar algún color porque no ha sido capaz de ver, de inferirlo bien, etcétera, etcétera. Pero te quita un montón de pesos que a lo mejor para maquetarlo desde cero hubiese costado bastante dinero. Es daltónica el modelo del LLM. Puede ser, a lo mejor la captura no fue muy bien tomada a mí. Lo que pasa es que ahí Pero volvemos a la misma. Si tú no tienes nociones de frontend, igual el HTML y el CSS que te genera es imposible de mantener en el tiempo, ¿no? eso, exacto. O no se ve bien en Eh, móviles o cualquier cosa, ¿no? Exactamente, exactamente. Por ejemplo, hay una convención que es muy buena para el tema de componentización y tal, que se llama la convención BEM, ¿no? Que te permite nombrar las clases de los elementos HTML de una manera determinada. Por ejemplo, tenemos, yo perdona que habla mucho de calculadoras, que estoy ahora en cosas de esas, tenemos un componente que es calculadora, ¿no? Entonces pone doble guión y pone los diferentes elementos que están internos de ese componente. De manera que es como más visual ver la jerarquía, de cierta manera, de todo lo que hay por dentro. Entonces, si una persona no tiene mucha noción de qué significa todo eso y cuál es el impacto a la hora de mantenerlo, y le pide a la IA directamente que te genere el HTML y el CSS, te lo va a generar con nombres extraños, que a lo mejor vas al día siguiente y quieres editar algo, dices, pero, pero ¿cómo está estructurado esto? Que quiero cambiar 5 colores y 5 tipografías y no sé dónde cambiarlo. Si ya lo haces de esa manera, tienes dos beneficios. Uno, que la persona puede auditarla y supervisarla y cambiar la mano si necesita, que va a ser más directo. O dos, a futuro, la IA va a entenderlo mejor porque esa convención Venn le da semántica, le da significado a toda la estructura. Es más fácil que infiera qué es lo que quieres hacer. Va a encontrarlo mucho más rápido. Y ahí entra un poco el tema de las buenas prácticas y, y la parte de artesanía del software, ¿no? De que va amplificando aún las capacidades de la inteligencia artificial. Cuestiones también como Domain Driven Design, que intentan plasmar el lenguaje ubico del negocio en el código, hace que tengan significado eh, todas las palabras que aparecen en el código y hace que la IA lo pueda comprender y a lo mejor te sugiera cosas que tengan sentido, ¿no? Va amplificando sus capacidades. O sea, vamos haciendo un círculo virtuoso, yo creo, si hacemos de esa manera. Mm. El problema de que la IA genere código que no esté de tu mano, que no se haya basado en tu forma de hacer, como el bytecoding, digamos, es que no solamente no tienes el control de lo que está ocurriendo, sino que el código, como no lo has escrito tú, es especialmente duro de entender o quizás no lo vas a poder entender. Es decir, el código difícil de mantener que lo ha escrito una persona durante X días o semanas, esa persona lo sabe controlar porque lo ha escrito. Entonces, por más que sea muy difícil para otra persona, a menudo nos encontramos que en equipos que tienen personas de muchos años en ese equipo y un código muy legacy, hay personas que se saben todos los recovecos del código y son capaces de resolver incidencias porque han estado ahí, lo han escrito ellas o han tenido que arreglarlo muchas veces, ¿no? Pero si Mm. nos imaginamos que esos códigos que pueden ser millones de líneas de código, no los ha escrito nadie del equipo nunca, el problema, o sea, ya no sé cómo lo podrías resolver, porque es que en la realidad ahora esas personas de las que estamos hablando son el caso de que le llaman de vacaciones, porque, o si se va de la empresa es un drama. Entonces me imagino qué pasaría si nadie ha escrito eso, ¿no? Y esa es una de las cosas que te preocupa. Exacto. Y, y, y por eso que aunque que ahí es la parte del círculo virtuoso, ¿no? Si ese código, aunque esté escrito por IA, está escrito porque ha sido dirigido a plasmar bien la intencionalidad de cada línea, ¿no? Poco, poco lo que tú comentas mismo, ¿no? De que un código se lea como un libro. Entonces, esa analogía es muy potente aquí, porque al final la IA, los LLM tratan el texto, son expertos en tratar texto, con lo cual si tu código se lee como un texto, un libro, le va a ser más fácil entenderlo. Y de manera que si es más fácil de entender, puedes extraer insights, o sea, ideas desde el chat, decir, oye, ¿de qué va el proyecto, no? Si en el proyecto tienes variables X, variables prop, variables prep o cosas así, la IA va a decir, ay, puede significar esto, pero no estoy muy seguro. Pero en cambio, si tienes la suficiente semántica,
te vas a ser capaz de entender más rápido la base de código, aunque no la hayas escrito. Y no habría tanto ese drama, ¿no? En cambio, si no tiene control ninguno y ocurre esas cosas, es que, y le sumas que nadie lo ha escrito, es un proyecto que se va a la basura. O sea, no necesitas hacerlo de cero porque te va a costar menos, ¿no? Que intentar hacer cirugía e intentar no romperlo, cómo funcionaba aquello. Mm. ¿Y qué ideas te rondan en la cabeza de cómo intentar acotar el margen de daño que podría ser la IA en estos casos? ¿A qué te refieres? O sea, hablabas como un poco de, me preocupa que ahora que la IA tiene más contexto que un solo fichero, haga muchos cambios y no lo podemos controlar. Imagino que has estado dándole vueltas a, vale, ¿cómo auditamos eso? ¿Cómo hacemos que no se nos vaya el control? Porque todo el tema es no perder el control, ¿no? Sí. Leí el otro día un artículo bastante interesante de Vlad, que es un autor de Learning Domain Driven Design, que habla de que a lo mejor estamos ante la edad de oro de la modularización. Es decir, si tenemos nuestro software empaquetado en diferentes módulos, el impacto de que haya cambios en uno no debería ser tan grande en los siguientes, porque deberían ser lo suficientemente desacoplados. Siempre va a haber un acoplamiento al mínimo, ¿no? Porque si no, no tendría sentido, no habría conexiones, pero sería tan mínimo que no habría tanto peligro. Es decir, puedes acotarte los cambios ahí sin problema y sabes que no te va a impactar en el otro sitio. Entonces creo que va a ser muy importante saber cómo estructurar o diseñar tu código, ¿no? Al final es diseñar en módulos, depende de en qué contexto estamos hablando, en bonding contest, eh, y eso va a permitir que el impacto sea menor, ¿no? Y que además sea más fácil desarrollar. Que siempre lo ha sido, ¿no? Ha sido también a nivel antes de la IA, lo era para nosotros para poder entenderlo más fácil sin tener que estar revisando los otros módulos. Deberían ser lo suficientemente cohesivos los artefactos que están en ese módulo como para simplemente leyendo esa carpeta entender qué está pasando ahí. Pues vamos a hacer el mismo ejercicio con los LLM. Son personas y si lo tienes separados y tal, van a entender mejor y van a impactar menos en otros sitios. Entonces creo que la modularización va a ser una cosa importante a valorar ahora. En verdad, sabes que hace años que se viene trabajando en eso y cuando Amazon, creo que era un CTO que había en Amazon, no, perdón que no me acuerdo el nombre, dijo, mira, se acabó el acoplamiento indebido, vamos a crear microservicios y aquí el que no se comunique con un API HTTP le vamos a despedir, ¿no? Había una historia así. Y lo que ha pasado después de eso es que ha habido mucho caos con microservicios, o sea, una explosión de proyectos que abusan de los microservicios con el afán de intentar tener diferente, o sea, un bajo nivel de acoplamiento. Y lo que acaba pasando es que pierdes la cohesión. No entiendes qué misión tiene uno de esos microservicios. Digamos, no es realmente autónomo o autosuficiente, sino que para cumplir su trabajo necesita otros cuatro microservicios y no entiendes la situación, ¿no? O sea que el problema de cohesión y acoplamiento nos sigue suponiendo un reto, quizá ahora es más importante que antes todavía, ¿no? Eso es, eso. Es que sí, ha sido y será, y yo creo que será un reto bastante importante ese tema. Y más ahora, que no vamos a tener control de la generación en algún momento. Y entonces ahí va a estar nuestro lado de auditores. Creo que va a surgir una figura así de auditores, supervisores, guías, copilotos, ¿no? Por eso hay el tema de, insiste mucho, ¿no? Estos copilotos realmente los que van a tener ese peso en tomar decisiones tenemos que ser nosotros. Es que los LLM no tienen contexto para tener un diagrama global de arquitectura de las piezas de un proyecto grande, o sea, un proyecto que tiene 5 millones de líneas de código, que no es exagerado o irreal, o sea, nosotros hemos trabajado en proyectos que tenían 8 y los hay con más. El tener un diagrama global de cómo encajan las diferentes piezas, eso escapa del contexto de lo que un LLM puede hacer hoy en día, ¿no? La respuesta está en un gris. Los modelos actuales tienen una capacidad de ventana de contexto enorme, enorme, y a lo mejor pueden abarcar un proyecto, pero
ahí, no recuerdo el estudio y te lo paso de luego, pero hablan de que a mayor cantidad de información tiene que procesar los LLM, menos rendimiento, vamos a hablar de rendimientos, van a tener a la hora de dar una salida esperada o útil. Es decir, que si le preguntamos y le pasamos de contexto a toda nuestra aplicación, va a ser más propenso a fallar desde el punto de vista de que no nos va a generar algo útil. Entonces, si acotamos esa ventana de contexto a lo mínimo imprescindible para realmente ejecutar su tarea, eh, vamos a tener mejores resultados. Si le preguntamos, y hay posibilidad de hacerlo ahora en los IDE, ¿no? Eh, recuerdo en JetBrains que es una arroba project que simplemente se encarga de, mm, de indexar tu información y buscar qué features pueden ser relevantes. Claro, ¿cómo determina eso? A veces se acierta con la mayoría de los casos, pero se deja ficheros importantes, uno de configuración, otro que era una interfaz, yo que sé, cualquier cosa, y ya te da una solución que no va a ser buena. En cambio, si acotamos las cosas bien y le pasamos esa información, va a ser mucho más probable que nos dé algo mucho más útil. Y a nivel de herramientas, ¿cuáles te gustan usar? Por ejemplo, el AI Assistant que trae JetBrains, o prefieres integrarlo con Copilot, o estos de Anthropic, o no sé qué cosas que te gusta usar. Mm, Creo que todas las herramientas son buenas. Eh, Hago una distinción entre ellas en base a cómo puedo usarlas. Es decir, tienes cursos, ¿no? Que es un IDE que ya han integrado bastantes funcionalidades en este IDE. ¿Qué ocurre? Que si quiero hacer refactoring automático, ahí no lo voy a poder hacer. Eso me obliga a tener que irme a otro IDE. Lo mismo que ocurre con Windsurf o Replit o cuestiones de este estilo que están muy integradas en un solo elemento. En cambio, elementos como CodeGPT, GitHub Copilot y hay alguno más que no, Maven, creo que es Maven AI, que son extensiones que se integran muy bien con el IDE y que la vas a poder reutilizar en diferentes, valga la redundancia, IDEs, ¿no? Por ejemplo, Copilot, yo lo utilizo para ciertas cosas en Visual Code porque ya tienen la capacidad de que le pase imágenes, de que le pase el contexto de cambios de kit, de errores mucho más eficiente. Pero también tengo la capacidad de usarlo en JetBrains, casi de la misma manera y con la misma forma de pensar, pero también te puedo usarlo entonces con refactoring automático, que eso es algo que para mí sigue siendo súper relevante e importante porque sabes que el cambio que te va a hacer es matemáticamente exacto y que te va a hacer el cambio perfecto. Entonces, me permite navegar entre esas dos cosas y tener la misma herramienta de ellas. Entonces, me gustan más esas herramientas de ellas que puedo utilizar en diferentes IDEs, porque esos IDEs me aportan una cosa y otra que es más específica. Sin para que nos esté oyendo decir que el automatismo de refactoring que tienen los IDE es totalmente determinista, es basado en algoritmos, es computación determinista, que implica que si puede hacer el cambio lo va a hacer de manera segura, con un resultado esperado, siempre el mismo, y si no lo puede hacer te va a decir que hay un error y no se puede aplicar. Y no sería inteligencia artificial como tal, más bien es heurística, es computación algorítmica de toda la vida, ¿no? Frente a lo que sería LLM, ¿no? Modelos de IA generativa. ¿Y qué lugar le estás dando ahora mismo a ChatGPT? ¿Qué uso le das? Pues ChatGPT mm, le estoy dando más otros usos más allá del software. eh, digamos, para ciertas cuestiones de artículos, tiene una funcionalidad que se llama Canvas, que se te vuelve un editor de texto. La ventaja que tiene es que puedes seleccionar fragmentos y editarlos con IA, como también lo está haciendo ahora mismo Google con Gemini y Google Docs. Lo que pasa es que algunos modelos en su momento de ChatGPT eran mejores. También ChatGPT lo utilizó para la parte de interacción más en tiempo real, para practicar idiomas, porque al final
tiene bastante, o sea, tiene muy poca latencia y parece que puedes tener una conversación, yo que sé, en inglés y tener esa práctica de speaking, ¿no? Que ahora se te vuelve a coste cero. Y le puedes pedir que te ponga un acento más cerrado, americano o escocés, o que tienen siempre, ¿no? Que es diferente a uno más Sí, a la británico, ¿no? BBC, al tipo de la De la tele. BBC. Entonces te permite entrenar ese oído de una manera no gratuita, porque tienes que pagar evidentemente su suscripción, pero a la que tenga ciertos casos de uso alrededor de ChatGPT, para mí me sale rentable. Me imagino que las demás compañías, Anthropic y Google también están un poco tirando en esa dirección y cada vez es más difícil decir cuál es mejor, ¿no? Ya te atrapan un poco por la costumbre, yo creo. Aunque es bueno siempre probarlo. Es bueno siempre probarlo. Y en tema de software, sobre todo es para escapar de las restricciones de Copilot. ¿Qué pasa? Que Copilot tiene una restricción y es que tiene un proxy que cuando tú le pasas un prompt, hace una valoración de si ese prompt tiene que ver con software. Y a lo mejor tú le estás preguntando algo que tiene que ver con software, pero puede inferir que no. Y te bloquea la petición y te dice, tu petición no es válida, no la vamos a procesar. Y hay veces que choca y choca y choca, que es desesperante. Entonces, en ese momento, digo, pues me voy a ChatGPT o a Gemini y empiezo ahí a tener esa conversación filosófica, esas dudas que tengo, ¿no? Que a lo mejor ya no hay tanto software, sino voy preguntando, ¿y por qué harías esto? ¿Y por qué harías lo otro? Ahí a lo mejor sí que me tengo que ir a esas herramientas que no tienen esa restricción. Y esto hila muy bien con una cosa que es, hay un dicho que es, deberíamos saber resolver las cosas de más de una forma, ¿no? Y como, y eso al final viene porque puedes valorar cuál es la mejor para ese contexto. Entonces, con la IA sí que a veces, ya sea en el chat de Copilot, si no me hace restricción, como en el chat GPT, es donde voy haciendo esas pruebas de, vale, ¿qué pasaría si ocurriría esto? Pum, pum, pum. Me da una sugerencia, la valoro, digo, vale. Y si hiciésemos de esta manera en vez de esto, me da otro hilo de solución y así a lo mejor 7 o 6 hilos, digamos. Y ha salido muy rápido, no he tenido que a veces escribir mucho código porque ya me lo está escribiendo, lo valoro. Si es en Copilot me permite incluso ejecutarlo porque puedo entregarlo rápidamente y voy viendo qué problemas hay. Me acuerdo ahora en el último proyecto que estuvimos probando una de las posibles soluciones y vimos que para testear eso era imposible. O sea, no había manera de cómo entrar si no eran con test en tu end. Y claro, nos preguntamos, coño, ¿no habrá una manera distinta de empaquetar las cosas para que podamos hacer inyección de dependencias o algo por el estilo para facilitar el testing? Y fuimos probando y llegamos a una solución que ya podemos hacer test de componentes, podemos hacer test unitarios de casos de uso. Te explico un poco el problema, bueno, Se lo hicieron cómo crear. iterando el prompt. Sí, o sea, con, con la misma problemática y pidiendo alternativas. Nos da una alternativa, le decimos, no nos gusta por esto, por esto, por esto, prueba otra alternativa. Nos iba dando hilos de conducción. Nos generaba el código, lo pegábamos, probábamos ciertas cosas, por ejemplo, una de las cosas era el testing, y que con muy poco esfuerzo podíamos hacer esa validación de decir, creo que esta no está bien, no está tan buena. La siguiente, esta parece que está bien, vamos a probar la otra por si acaso. Damos con esta, oh, esta es perfecta. Vamos a utilizar esta porque ya hemos valorado otras dos que no son tan buenas. Que eso, si no hubiese guía, a lo mejor tardaríamos mucho más tiempo y costaría más dinero. Y ahora se vuelve barato poder explorar alternativas. Eso que estás comentando es muy importante. O sea que la capacidad de hecho, eso no lo teníamos antes, ¿no? Es decir, tengo un problema y hay múltiples soluciones. Entonces, tengo tiempo de probar varias soluciones a la vez. Y hasta ahora, normalmente la respuesta era no. Tratamos de pensar cuál es la mejor, hacer un análisis y dedicarnos a esa solución. Pero ahora tienes una posibilidad de adentrarte un poquito en cada una de esas y descartarlas, ¿no? Hacer una especie de poda de ramas. Eso es. Sí, Muy ahora, rápido, ¿no? claro, ahora los spikes sí que puedes hacerlo más allá de ese análisis
vamos a ver hasta qué punto llegamos con esto, que a lo mejor ese spike sin IA te hubiese llevado una semana y a lo mejor ahora te lleva un día, de que ya tienes el código generado, la alternativa, que vamos a conectarnos por Docker, de esta manera, yo que sé, cualquier cosa. Y llega un punto de que dices, uff, es que aquí hay un callejón sin salida y o esto se está tornando tan difícil y no está sonando muy bien, ¿no? Esto huele mal. Entonces dices, vamos para atrás, vamos a probar otra alternativa. Y como ya tenemos un poco el análisis nuestro de no funciona por esto, por esto, por esto, le podemos pasar eso a la IA y decirle, mira, no nos pruebes esto porque ya hemos visto que no funciona, danos una alternativa que no tire por aquí. Y te la da. Y puedes seguir tirando. Y también vas reconociendo patrones diciendo, vale, claro, si las tiramos por aquí, el código se vuelve más extensible porque ya hemos visto que son diferentes estrategias de cómo resolver un problema. Claro, aquí podríamos aplicar este patrón, tal. Y vas infiriendo información mucho más rápido, desde nuestro punto de vista, ¿no? O sea, a mí me ha dado bastante potencia que antes cuando me decían, ¿no? Eso, tienes que ser capaz de solucionar de tres maneras, digo, pero es que nunca da tiempo en trabajo, probar estas tres formas. Tienes que intuir lo que tú estabas diciendo, ¿no? Hacer un análisis y dices, intuyo que por experiencia tiene que ser esta, ¿no? Claro. Es como, para quien nos escuche que no sepa mucho de software, es como una partida de ajedrez. No puedes saber todo el derrotero que va a tomar una partida en base a una jugada. Y tienes un montón de jugadas que puedes hacer. Tu capacidad para desarrollar una solución es finita en tiempo y recursos. Así que intenta hacer una heurística y tiras por ahí. Pero muchas veces te das cuenta de que hay un problema, pues como decías tú antes, a lo mejor el problema es que no escala, ¿no? La solución que has hecho no escala y eso te vas a dar cuenta tarde. Entonces, ahora es como muy relevante o especialmente más útil o más diferencial el tener criterios, ¿no? Para descartar lo que la IA te propone. Eso es. Ahí está la cosa, que si no tenemos ese criterio, a lo mejor tiramos por esa solución que no escala, no escala ni nada, y llegamos hasta el al final del todo, y la aplicación te dice, mira, hasta aquí llegué, como te llega un usuario más, ya rompimos, y ya se rompió, ya has gastado un montón de pasta, y tienes que empezar desde cero, y realmente si tienes el criterio puedes ir detectando esas cosas muy prematuramente. Y eso es lo importante, ¿no? Cuando vas detectando que esto es que va funcionando, pero es que voy viendo cosas que me están chirriando, que no está funcionando muy bien. Si tienes ese criterio, porque al final es la intuición, ¿no? Que vamos adquiriendo a lo largo de que vamos adquiriendo experiencia, de esto va a evolucionar un poco más. Pero si no has hecho ese pequeño recorrido que te ha facilitado la IA, no podrías llegar a detectar con tu intuición ese problema de escalabilidad, en este caso, como tú estabas mencionando. Mm. Y no sé si quieres contarnos sobre los LLM, cosas como RAGs o Grappers y demás para entender un poco los LLMs integrados en el desarrollo. Vale, pues claro, hasta ahora lo que hemos hablado un poco es el cómo usarle el software aplicado, o sea, cómo utilizamos la IA aplicada al desarrollo de software, ¿no? Estamos hablando de asistencia. Lo otro es más cómo construimos software alrededor de un modelo para poder dar funcionalidades a personas, ¿no? Y lo interesante de eso es que puede ser tan sencillo como que tú creas una API, te llega una petición, yo qué sé, una frase, ChatGPT es un ejemplo de eso. Te llega el texto, se lo pasa al LLM, el LLM genera la respuesta, se la devuelve y es tan sencillo como eso, puede ser tan sencillo como eso, un chat. Ahora, como eso lo podemos concebir como un procesador de información y decirle, quiero que me proceses esta información y me la adaptes a esta salida, puede ser un gráfico con código Mermai, por ejemplo, puede ser código de programación, que es como están haciendo los productos de asistencia, te voy a pasar esto y tu salida también tiene que ser código. Entonces, lo que se está haciendo es con el software a intentar hacer un más o menos determinista, dado una entrada que me dé una salida para yo procesarla en mi software y presentársela al usuario, ¿no?
O sea, es Es una capa que envuelve al LLM y en esa capa con algoritmia, vamos a decir, convencional o determinista, puedes tratar de ser más certero, ¿no? Eso es. Es que podríamos incluso meterle la caja negra o la envoltura de decir, ahora mismo, en este punto, el LLM es, es un recomendador de artículos, vamos a ponerlo así. Y tú lo concibes como un recomendador de artículos, que tú le pasas un artículo y te va a dar recomendado una serie de artículos. Y para nosotros eso es software más o menos determinista, ¿no? Porque sabemos que nos va a devolver, dado una entrada, una salida. Entonces, como ya tenemos esa abstracción, podemos construir software alrededor de eso. Porque si lo hiciésemos con algoritmia convencional, sería que por dentro hay un if, si contiene las etiquetas X, no sé cuánto. Ahora estamos reemplazando por un modelo que hace sus evaluaciones y su generación de una forma que diferente, ¿no? A algoritmia, pero podemos construir de la misma manera. Estamos haciendo un cambio de pieza. ¿Qué ocurre? Que vas teniendo más potencia. Ya no tienes que desarrollar todo ese código, sino que puedes, casi a coste cero, que realmente no es así, obtener funcionalidades muy potentes. Yo qué sé, le pasas un texto y que te haga un resumen, que le pases un texto y te haga una review de tus errores, ¿no? Y ya puedes conseguirlo con estos wrappers. ¿Qué pasa? Que si lo hacemos con el modelo en crudo, en raso, te, digamos, limitas al conocimiento que tenga, eso es una, a su aleatoriedad, esa es otra, y por tanto a lo mejor también a la generalidad que de su conocimiento. Es decir, tú quieres una aplicación que sea de, mm, digamos, de líderes o deseos o lo que sea, y quieres que la información sea muy constreñida a eso. Entonces, todo su base de conocimiento del LM no está muy sesgada a eso. Aunque por prompting puedas conseguir algo, no tiene toda esa información. Entonces, viene elementos como el RAC, que al final es un mecanismo de recuperación de información, ¿vale? Como si fuese, tenemos una base de datos dado a una petición que queremos hacer el LLM, buscamos documentos, fragmentos de texto, lo que sea, que vayan a ser realmente relevantes y que sean de nuestra posesión. Yo sé, podremos pensar en una empresa. Queremos crear un elemento, un chat, vamos a dejarlo en un chat, en el cual queremos responder las dudas sobre cosas internas de la empresa, ¿vale? Para que no tenga que preguntarse a una persona o no tenga que estar leyendo documentos y hacer la búsqueda. Queremos optimizar eso. Entonces, con ese rack, lo que podemos hacer es, dadas las preguntas, vamos a recuperar los documentos que vayan en base a esa pregunta que nos quieren hacer. Por ejemplo, ¿cuáles son la política salarial de la empresa? Pues habrá unos documentos que tienen guardado esa información, que el LM no la sabe, se la enchuflamos, perdón, se la enchufamos a su contexto. Y entonces, una vez lo tiene en el contexto, le decimos, responde esta pregunta en base a este contexto que tiene. Estamos haciendo un aumento de la capacidad del LM y estamos dando la información que no tenía antes para que la utilice, la procese y nos dé una respuesta muy certera, muy específica y por tanto sea más útil. Ya ahí sí que no va a responder, pues la política salarial es esto, esto y esto y esto, según la empresa X. En vez de que te dije, se invente la empresa Pepito, tiene esta política salarial y tú dices, vale, pero no se corresponde con la realidad, ¿no? Con el RAC consigues que sí que sea semeja a la realidad. Pues a partir de eso puedes construir una barbaridad de cosas. Y ahí es donde salen todas las aplicaciones que tenemos ahora de IA. Sí, te iba a comentar eso, si quieres citar las que hay un puñado de personas en LeanMind que están desarrollando estas herramientas internamente, cuáles son, cómo lo están haciendo y qué utilidad nos están dando. Bueno, una de las que se están haciendo es estamos intentando como automatizar la gestión de artículos. Em, Hay un apartado que es la corrección gramática, ortográfica, que, que a veces se cuelan, ¿no? Aunque podamos usar herramientas que nos detecten las cuestiones, puede ser que, por lo que sea,
se cuelen y haya una intención de publicar ese artículo y que existan esas faltas de ortografía, ¿no? Que a veces quedan bastante mal. Entonces estamos automatizando un proceso, un flujo que permita hacer esa revisión, que saque un output, un fichero que pueda la gente poder visualizar y que tenga una revisión de en rojo, oye, esto está mal por esto, por esto, por esto, por esto, esto está mal, esto por esto, por esto, por esto, y que en verde tengas la corrección, ¿no? Y las personas puedan evaluar, oye, pues sí, es verdad, vamos a corregirlo. Pues sí, esto es verdad. Ahora, hay veces que te señala cosas que no tienen sentido, pero que te señalan, serían como falsos positivos, con lo cual no tienen ningún problema mientras hay una revisión final, pero te va aligerando trabajo, ¿no? Y, y todo se va en un flujo, y es automático, es cada vez que alguien hace una edición del artículo, se lanza ese flujo, que por cierto lo hacemos con N8N, y a partir de ahí va hasta el final y la persona dice, vale, que ya me han llegado a la revisión del artículo. También te damos el feedback de, oye, está interesante, pero le falta una introducción, ¿no? Porque una persona que lo leería a lo mejor no entiende de estos conceptos que tú estás explicando aquí en detalle. Entonces te permite un poco automatizar todo ese proceso que a lo mejor tardaría más tiempo, ¿no? Si hubiesen más personas involucradas. Y dejamos a criterio final de personas, ¿no? De, las personas autores y la persona que va a publicar tiene ese criterio final de revisar todas esas evaluaciones y decir, vale, tiene sentido, está todo bien, correcto, ya no hay falta de ortografía, se ha revisado todo, para adelante, ¿no? No podríamos dejar eso automático hasta el final porque a lo mejor la IA tiene sus alucinaciones, es modelo probabilístico, habrá un porcentaje que lo hará mal y ahí siempre tiene que haber una persona auditando. Y luego está el Infred también, que hace cosas diferentes, ¿no? Sí, hay veces que tenemos información de diferentes fuentes y queda raro cuando intentamos concatenar textos un poco dispares, ¿no? Entonces, el Infra, que es nuestra herramienta de N8N, utiliza diferentes modelos. En este caso, estamos usando de momento OpenAI. Lo que hace es consolidar esos textos para darle una coherencia para nosotros poder presentarlo en diferentes situaciones. Por ejemplo, queremos felicitar a los compañeros por su cumpleaños, pero queremos personalizar el mensaje, queremos dar un mensaje, extraemos información de distintos sitios y nos puede permitir darle coherencia al mensaje y que no sea un pegoste de diferentes elementos. Nos da esa facilidad de que tendríamos que generar un algoritmo bastante complejo para que dar esa coherencia y ese nivel de personalización, ¿no? Ese nivel de tono de cómo lo hace, ¿no? Porque le hemos dado una personalización de tono, ¿no? De típico Alfred de Batman y habla mucho con ese tonito de persona, creo que, no sé si es como británica de antigua, muy, muy lord, y es muy gracioso, ¿no? Le parece que le estamos dando un poco de personificación a algo que es una máquina, ¿no? Al final. Y nos causa bastante gracia también ese tipo de cosas. Sí, está conectado a nuestro Slack y entonces por las mañanas nos dice qué tiempo hace en las ciudades donde está pues casi cada persona, creo que de la empresa. Te dice, pues en Valencia está este tiempo, en Tenerife tal, en Gran Canaria o en Las Palmas tanto tiempo y nos va diciendo. Eso es. Claro, hacemos la extracción de los modelos meteorológicos, ¿no? Vía API. Le decimos, queremos sacar el tiempo de este sitio, el tiempo de este sitio, recopilamos toda esa información y con el modelo le pedimos, oye, pues quiero que presentes esta información de una manera determinada, que sea ya coherente, para que sea, le mete emojis y todas esas cuestiones, para que sea una presentación no de Madrid, 2 puntos, no sé cuánto, Valencia, 2 puntos, no sé cuánto, ¿no? Que es un poco pobre. Que no son Entonces, JSON, ¿no? sí. Y tenemos más cosas, más herramientas de ahí. A mí ya se me escapa, ¿no? Tantas cosas que hay. Sí, ahora Pero, estamos con Notebook LM ajá, también, cuéntanos que un poquito. mm, es una herramienta muy potente que la tenemos disponible por la empresa, ¿no? Y es una herramienta que se le puede dar tantas aplicaciones. Entre ellas, una de las que estamos haciendo es grabamos
las reuniones, sesiones, etcétera, etcétera, del proyecto que estamos ahora. Y lo que nos permite es un poco poder recuperar información para decir, oye, ha pasado un mes y nos hemos dejado algo pendiente de lo que se habló el mes pasado. Pues simplemente desde las grabaciones que actúan como fuente, hace ese proceso de RAC y responde nuestras preguntas. Y podemos, de un plumazo, poder recuperar ese contexto de hace un mes y tener la fiabilidad de que ese elemento ha extraído fuentes de grabaciones que son la fuente de la verdad y nos da la referencia de lo que te estoy diciendo en este punto, te lo hago en base a esta referencia y te lo hace como si fuese lo típico de los libros, ¿no? Tú apuntas ahí y te va al fragmento de texto en el cual se ha basado y tú puedes revisarlo, auditarlo. Entonces nos da mucha potencia para proyectos, también a nivel educativo. Quieres aprender sobre un tema, te cargas en las fuentes que tratan el tema que quieres estudiar y entonces puedes crear una forma de interacción típica de debate, de le lanzas preguntas, te las resuelve, le pides que te explique de otra manera y todo basándose en un conocimiento que tú crees que es relevante y que ya la tienes controlada. Entonces te da un poder de aprendizaje muy grande. También para compartir con diferentes compañeros nuevas formas de afrontar generación de contenido, ¿no? A lo mejor tengo una serie de fuentes y quiero generar contenido, quiero hablar sobre este tema. Y yo me he leído estas 6 cosas y sé que son relevantes, pero tendría que volverme a releer para generar un guión, por ejemplo. Pues con un prompt podemos hacer esa extracción de información para que nos genere el guión. Entonces, como ya te lo has leído, sabes que es razonable ese guión o no. Entonces te ahorra mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Qué bueno. Sí, ya he visto que estás a tope para el proyecto con el notebook. Bueno, y también para temas de LeanMind, desde luego. Que es Sí, de Google, por cierto, que no lo supieras, una herramienta que estamos usando con Google for Business, si no me equivoco, vamos, el plan de empresa. sí. Que de todas maneras o sea, se puede hacer de forma gratuita, lo que tiene limitaciones, ¿no? Ahora puedes cargar solo 30 fuentes y pues creo que solo podías tener 5 notebooks. La ventaja que tenemos como empresa es que cuando está en la versión Plus, que podemos cargar en un solo notebook 300 fuentes y podemos tener hasta 500 notebooks cada persona. Entonces, da pie a que podemos hacer cosas, colaboraciones muy importantes para recabar, ¿cómo se llama esto? Bases de conocimientos que podemos utilizar de diferentes maneras. Entonces, todavía estamos ahí explorando cuántas posibilidades tiene y seguimos descubriendo casos de uso. Mm. Pues hasta ahora hemos hablado en el programa sobre el desarrollo de la IA asistida o sea, el desarrollo de software asistido con IA. Luego, el usar la IA como una caja negra sobre la cual añadimos software para obtener diferentes resultados. Y de esto vamos a hacer más episodios, ¿no? Pero una cosa también que creo que es importante es ¿cómo sería? Misconceptions, ¿no? Los malentendidos que hay sobre el uso de la IA, ¿no? Que nos pasó con un cliente que estaba iniciando un proyecto y pensaba como delegar en la IA la solución algorítmica de sus problemas, pero no tenía sentido. No tenía sentido porque no tenían suficientes datos, porque eran cuestiones que el cómo lo decides la solución es parte de lo que quieres hacer como experta, en este caso, en un área determinada. Tu expertise, tu experiencia, tu conocimiento en ese área, justamente el valor que aporta es que tú decidas cómo se resuelve la solución, no que la IA te la proponga, ¿no? Entonces, igual puedes contarnos un poco eso, qué tipo de malentendidos hay con los posibles usos que tiene la IA. Sí, habría que dividir el mundo de la IA actual en al menos 2 ramas, que está la rama más tradicional, los modelos de Machine Learning, Deep Learning, que, en las cuales con un gran volumen de datos tú entrenabas un modelo y ese modelo tenía una única tarea que era predecir una salida, ¿no? Por ejemplo, tú tienes diferentes características de un problema, digamos, temperatura, humedad, hora del día, un montón de variables, se las pasabas a ese modelo y tú tenías que predecir, por ejemplo, cuánto te iba a generar un panel solar de energía, ¿no? Entonces tú, si llenabas ese montón de datos,
ese modelo, que al final es una fórmula con pesos, esos pesos se iban ajustando hasta que llegaban a un punto que eran capaces de dar una salida con muy poco error de la realidad. ¿Vale? Entonces, en base a la temperatura, humedad, lo que sea, podías predecir más o menos cuánto te va a producir de energía un panel solar, pero era una tarea específica. Y esos modelos son muy potentes porque te dan la capacidad de asimilar o de simular o comparar al rendimiento de una persona. Un ejemplo muy visual es la detección de, yo qué sé, de cáncer, ¿no? Que eso es algo que puede ser muy delicado y que a una IA generativa que le pases una imagen como ahora, pues sería un poco loco intentar que te hiciese un diagnóstico. Pero con esos modelos tradicionales has entrenado con tanta información solo específico de eso, que a lo mejor su ratio de acierto es un 90% o así, y es el mismo que la persona que es médica y tiene ese mismo ratio de acción, ¿no? Pero para conseguir ese punto de precisión y demás, necesitas una gran cantidad de datos. Después está la parte de la IA generativa que ya ha sido entrenada con una cantidad masiva y general de información, que ya puedes seguir, sacarle ciertas utilidades. Entonces, tienes esos dos lados, especificidad y generalidad. Depende de tu caso de uso, elegirás una u otra. A lo mejor tú quieres personalizar de una determinada manera, por ejemplo, en base a una película que he visto, quiero que me recomiendes otras películas. Lo haces en base a clusterizaciones con algoritmos de Machine Learning, porque sabes que va a ser menos costoso y más preciso que si fuese con IA generativa, que a lo mejor se inventa cosas. Claro, si tú valoras más la parte de quiero que sea de valor, vas a necesitar generar o vas a tener varios datos para entrenar esa IA. En el otro caso es, puede servirte más o menos, puedes intentar hacerlo. Pero la parte de generativa sí que te da la capacidad de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, de generar código, porque tiene ejemplos, porque ha visto código anteriormente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer esa distinción cuando queremos ver aplicativos. Y a la misconception, ahora no me sale la palabra en español, eh, es que a lo mejor como tenemos ese sesgo de, estamos viendo que con la IA generativa podemos hacer cosas sin haber hecho nada previamente, entre comillas, pensamos que los otros modelos también son así y no, los otros son más laboriosos. Es más, los modelos de IA generativa hicieron ese proceso en el pasado y por eso son muy caras de hacer, porque era una cantidad, petabytes, es inconcebible la cantidad de información que han tenido que usar para que realmente funcione como están funcionando ahora. Sí, sí, me quedo alucinado con esa parte, Mario. Te iba a preguntar varias cosas, ¿no? Cuando porque una de las cosas que estamos haciendo en LeanMind es que estamos en nuestros clientes y en nuevos clientes que quieren trabajar con nosotros, estamos impartiendo formaciones de cómo usar la IA, pues como un asistente de programación, por ejemplo. Es algo que ya es impartido en varios lugares, ¿no? ¿Qué es lo que crees que más le cuesta a la gente entender o asimilar cuando tenemos una charla o un taller sobre estos temas? Interesante. Creo que ¿No crees que hay resistencia? ¿Sabes qué es lo que te encuentras? es desconfianza. Y desconfianza porque prueban a hacer algo con la IA, ven que no hace nada bien, porque lo han hecho de cualquier manera, ¿no? Y ya dicen, esto no sirve para nada, ¿no? También el miedo ese de que existe, ¿no? De que quite el trabajo y cuestiones de estas. También existe como el rechazo. Y lo que más cuesta de aprender, yo creo que es el entender o sea, creo que es imprescindible y en el curso que se ha ido impartiendo se enfatiza desde las bases, sobre todo para que de alguna manera se genere esa intuición de decir, vale, como sé cómo funciona más o menos a alto nivel este modelo, sé que pasándole esta información va a ser capaz de resolvérmelo. Porque hay veces que le dices en el chat, sin tener ningún contexto, resuélveme que me está dando excepciones esta función. ¿Cómo va a ser capaz
el LLM de resolver este problema si no le has pasado ningún contexto, ¿no? Es como, resuélveme cualquier cosa, te va a decir alguna forma de solución de excepciones. Bueno, yo que sé, pon un try catch y así se te resuelve el modelo, porque siempre va a responderte algo. Entonces, esa falta de entendimiento de necesitas tener un contexto para poder resolverte ese problema, porque te va a responder en base a ese contexto, es lo que más difícil, o lo que más difícil no, lo que más se tarda en asimilar, de ir viendo esa relación. Porque al final es eso, como no se entiende muy bien cómo funciona por debajo, no sabes qué información necesitas pasarle para que haga la salida esperada. Y como empiezan por el tejado a veces, dices, es que esto no funciona, es que esto me responde cualquier cosa, le aplico lo que me hace y no me soluciona nada. Y ya dicen, carpetazo, no quiero usarlo más. Y cuando ya van viendo que pasándole este fichero, este mensaje de error, no sé qué, no sé cuánto, y ven que sí que ya empiezan a darle pistas a veces. No todas las veces te va a dar la resolución, pero ya te dejan en la pista de, ay, verdad, este fichero, sí es verdad que se quedó esto atrás y tenemos que haberlo borrado y por eso está lanzando la excepción. Y te da esas pistas, ¿no? No necesariamente te tiene que dar la solución, a veces, en ese caso. Pues más o Es como, menos diría que eso. como la resistencia típica de una herramienta nueva, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba el Notepad y empezaban con los IDEs, ¿no? Y la gente decía, ah, pues si yo el Notepad voy bien, ¿para qué quiero el IDE? Y mucha gente se quedaba, ¿no? No es que a mí me gusta el BI o el BIM o el Emacs. Sí, pero es que los refactores automáticos que tiene IntelliJ no los tiene BIM. Sí, o sea, BIM tiene unos atajos de teclado estupendos y tal, pero y macros y cosas, pero no me hace un refactor automático. Y al final es la resistencia al cambio normal, ¿no? De uno se siente cómodo con una herramienta y la incertidumbre de si la otra herramienta me va a servir o no. Y la curva de aprendizaje que tiene, pues siempre es costoso. Sí, sí, eso es lo principal. Eso es lo principal. Y por eso es importante tener esos módulos de vamos a ver cómo funciona por dentro y que no haya tanta magia. Que, y no hace falta hacerlo desde el nivel más básico de cómo funciona por dentro, de cómo tokeniza el texto y cómo el mecanismo de atención permite entender el contexto. No hace falta llegar a ese punto. Podemos llegar al nivel de abstracción de, oye, es una persona. Si a una persona le dices, arregla este error y no le dices nada de dónde viene el error ni nada, ¿tú crees que va a ser capaz de resolverlo? No, ¿verdad? Pues piensa de esa manera. Dale la información para que esa persona pueda analizar esa información y decir, vale, claro, en este punto aquí está el error, aquí puede estar el error. Y esa es la abstracción que yo creo que ya puede funcionar, al menos en el punto de software. Piensa que es una persona y que si no le das esa información, ese contexto, no va a ser capaz de entender qué quiere hacer ni cómo lo va a hacer. Así que eso es un poco lo que en los primeros módulos para generar esa intuición, ¿no? Con diferentes ejemplos, diferentes técnicas de prompting, de cómo ser específico, que al final es ser buen comunicador, realmente. El prompting es ser buen comunicador. Claro, es como que dice, imagínate que tienes una persona que te va a ayudar, pero entonces tienes que caracterizar a la persona que te va a ayudar. Y tú puedes elegir que sea una mezcla de Linus Torvalds con Ken Beck y que además sea un Java Champion, porque si estás desarrollando un proyecto con Java y que sea yo que sé, Jonathan Vila me viene ahora que lo vi en la comment, ¿no? Que es un Java Champion que sabe un montón de cómo tienes que hacerlo muy bien en la última versión de Java para evitar problemas de seguridad, por ejemplo, ¿no? Si tú caracterizas a la IA de esa manera, si tú le das todo ese contexto, pues te podrá ayudar de esa manera, pero si no le dices nada, a lo mejor te sale alguien que no sabe programar intentando programar, ¿no? Eso es. Y por debajo funciona de algo parecido con el mecanismo de atención. O sea, va recuperando en base a palabras clave que hay ahí. Por ejemplo, si pones el típico experto en seguridad y estabas hablando de que la siguiente que va a generar el modelo es código, pues va a buscar de su universo vamos a llamarlo diccionario o el corpus, va a buscar esos elementos que estén más relacionados con seguridad y ahí va a buscar snippets, vamos a decirlo así, snippets de códigos que vayan a ser más seguros, ¿vale? Más o menos es casi como que es como funciona.
y por tanto lo que llamamos sesgar, ¿no? Al modelo, y va a permitir generar código más seguro, entre comillas, si haces esa personalización que tú comentas. Mm, estupendo. Y bueno, la verdad es que llevamos un montón de tiempo hablando, creo ya, pero se me ha ido muy rápido. Pero un poco por acotarlo, ¿tú qué sensación te da el tema de la AGI, ¿no? La Artificial General Intelligence o inteligencia general? Porque esto que tenemos no es general, es acotado, es específico y con un contexto limitado, digamos que lo que ya hemos hablado, ¿no? Pero la idea de una general, ¿qué sensaciones te da? ¿O preocupaciones o ilusiones? No sé, ¿cómo lo ves tú? Uf, es que ya el problema comienza incluso definiendo qué es eso, ¿no? Últimamente está saliendo el tema económico, están relacionando con el tema económico de que sea algo parecido a lo que tenemos, un poco con alguna capacidad más, pero que sea rentable a nivel económico. Sale muy caro tener una IA en funcionamiento. Yo creo que muchas de las empresas que están funcionando ahora, que son proveedores, van muy a pérdida, porque es que los que servidores tienen que ser muy potentes. Estamos hablando de que procesan millones de parámetros y la CPU para que, bueno, la CPU no, la GPU procesen esa información, tengan que ser más o menos de las mismas dimensiones, para que en menos vueltas de cómputo puedan generar eso y por tanto menos latencia, ¿no? A la hora de hacer eso. Y están relacionándolo mucho con eso, ¿no? Con lo cual, ya desde la definición es complicado. Hay gente que lo están intentando definir. Una persona es Carlos de 2SV, que tiene un video bastante interesante. Eh, y llegar a ese punto, a mí me causa sensaciones encontradas. Es como, vamos a llegar a un punto que, que nunca hubiésemos pensado que íbamos a llegar, pero también genera muchas preguntas. ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué papel va a tener las personas, ¿no? Vamos a empezar a convivir con algo que es igual o más inteligente que nosotros. Entonces va a ser curiosa la relación. No creo que lleguemos todavía a ese punto tan distópico, pero vamos a estar en estado intermedio. Vamos a ver qué ocurre. Yo ya de momento me dejo llevar y, y a fluir la ola, porque Mm, pensar a largo plazo siempre te lleva, ¿no? A largo plazo hay eventos catastróficos siempre. mm, está bien. De momento sacándole el jugo a la herramienta, como desde bueno, hace ya no sé si 2 años o más que estamos usando Copilot de pago, ¿no? Sí, Y sí, nos hemos subido, hemos apostado por conocer muy bien las herramientas y luego ya el uso que hagamos de ellas, pues dependerá. Pero sí que estamos conociéndolas y nos dan alegrías en algunos casos, nos preocupan en otros casos, nos permiten hacer incluso ahora esos prototipos muy rápido para una startup que lo que necesita es validar algo rápido. Lo que ahora nos quedan por resolver son preguntas como lo que está costando que personas que son nuevas en el sector entren al mercado, que eso da para otro episodio del podcast, que parece que ahora mismo se está complicando bastante la entrada de personas nuevas en el sector y en parte por la IA también, ¿no? sí, hay un efecto a dos direcciones. En la entrada, lo que comentas, y después, con las personas que llevan mucho tiempo, al contrario, se van a revalorizar más porque sus intuiciones de todo lo que estamos hablando va a ser más valiosa para que ese software siga siendo mantenible, siga evolucionando, porque hay alguien que está auditando, ¿no? Y para que esa persona que audite tiene que tener esos criterios, esos conocimientos. Por tanto, se va a valorizar. Es un fenómeno extraño, ¿no? Hay una divergencia del efecto. Mm. Aquí beneficia y aquí a lo mejor está perjudicando. Entonces, es una cosa interesante estudiar de cómo encajar ese efecto negativo que puede estar surgiendo. Vamos a ver. Es un capítulo entero, totalmente eso. Hablar de eso. Sí. Yo te diría también que no solamente es tiempo, ¿no? Tú puedes llevar 20 años haciendo lo mismo, como un año de experiencia repetido por 20. Y si tu fuerte era escribir código muy rápido sin tino, que hasta hace poco y en algunos lugares todavía es lo que más se valora, es generar muchas líneas de código y da igual cómo esté hecho, eso sí que no tiene valor ahora y lo va a tener menos en el futuro.
Entonces, a mí se me ocurre que si alguien está empezando, adquirir esos criterios, tener esas bases, es lo que más valor le puede permitir. Ser capaz de entender con criterio lo que la IA, lo que le tiene que pedir y lo que va a recibir y cómo lo va a evaluar. Y eso se puede aprender en relativamente poco tiempo. En un par de años tú puedes tener bastante buena idea de lo que es código sostenible. Incluso con la IA, si tienes dudas de cómo se genera algo, pues le puedes proponer, como tú decías, un montón de soluciones. Hámelo de esta manera, de la otra, con esta versión del lenguaje, con esta otra. Ten en cuenta este parámetro, este otro. Entonces yo creo que el foco no debería ser tanto enseñar a las herramientas, ¿no? Que ha sido los últimos años ha sido como el foco, ¿no? Cojo a alguien que está empezando, junior, y le enseño solamente React, muy bien. O solamente, no sé qué framework de CSS, muy bien. Bueno, a lo mejor ese no tiene que ser el foco ahora. Eso es. Sí, ahí eso es la cosa de contrarrestar ese efecto negativo, ¿no? Ahora, ¿cómo con las herramientas que existen también potenciar ese aprendizaje para que esas personas que entran y son junior a lo mejor durante, yo qué sé, 2 años, porque solo se aprendían a dedicar a una herramienta y no llegaban a ese nivel de empezar a hacer análisis a más alto nivel o lo que sea, ahora pueden tener herramientas que les hagan un boost de aprendizaje y adquirir conocimiento mucho más rápido. Quizás se puede acotar esa entrada gracias a eso, o sea, se puede contrarrestar este efecto negativo. Eso hay, por eso creo que da para hablar de muchas estrategias que se podrían aplicar para que las personas que están empezando adquieran conocimientos que sí que sean importantes para su vida profesional y les haga impulsarla. Eso creo que podría estar interesante. Y no que se dediquen a eso, a aprender React y dices, vale, y si se acaba ese framework y empezamos a usar otro y otro, no, ya todo ese conocimiento es perdido. Pero conocimientos como, eh, digamos, cohesión y acoplamiento, testing, eh, gestión de errores, por qué los gestiones de una manera u otra, son cosas que te va a dar igual casi que el lenguaje y la herramienta, porque la concepción y los motivos y los por qué van a ser siempre los mismos. Lo único que tienes que hacer es adaptarlos. ¿Y para qué está la IA? Para adaptarlo también. Entonces, te facilita un montón eso, ¿no? Habría, habría que hablar bastante de esto. Puede ser interesante, pueden salir cosas muy, muy chulas. Mm. Bueno, y nuestra organización está en ese reto porque cada tanto entra gente nueva y nuestra apuesta es de luego formarle en esa base que no caduca en el tiempo. Y bueno, y estamos viendo que nos funciona muy bien, la verdad. Pues Mario, te emplazo a que sigamos hablando pronto, que dentro de unos meses o semanas hagamos otro episodio. Tal vez viene alguien más del equipo con nosotros y seguimos contando, pues eso, nuestros avances, cómo vamos progresando como organización y cómo hay casos de éxito en otras organizaciones. En fin, podemos preparar muchas cosas. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Un placer. Hasta pronto. Chao, chao.